Bien, vamos a iniciar la clase. Todavía faltan 13 alumnos, pero ya van 15 minutos y no podemos esperar más. Bien, eh, eh, vamos a iniciar la clase, pero la clase de hoy vamos a dedicarle un tiempo importante al tema de el trabajo que ustedes hicieron con la demanda y al tema del parcial, ¿sí? Al tema del parcial. Primero quiero pues manifestarme respecto de la demanda. Antes de eso les quiero decir que a partir de hoy, o sea, con la semana de hoy, con el día de hoy tenemos 5 semanas. Después de hoy nos restarían 4 semanas. Tenemos tiempo suficiente para terminar las temáticas que tenemos de clase. Y ahorita pues les informaré qué es lo que nos falta. Y creo que los parciales son en la segunda semana de junio, primera y segunda semana de junio. Entonces, en ese orden de ideas, pues considero que tenemos tiempo suficiente para evacuar toda la temática que tenemos pendiente y no hay dificultades con eso. Bien, antes de la clase, pues como parte de esta clase, vamos a hacer unas precisiones sobre algunos aspectos que veo que muchos alumnos, muchos de ustedes, tienen todavía dudas sobre o confusión sobre algunos aspectos que tienen que ver con aspectos que se deben tener en cuenta para presentar una demanda o respecto de la competencia o el juez competente. Entonces, no sé, ustedes miraron en sus demandas, espero que así lo hayan hecho en la calificación que les puse. Les puse algunas observaciones respecto de la demanda. De hecho, pues me pasé todo el fin de semana calificando demandas porque eran más de 80, casi 100 demandas de 4 grupos de procesal laboral. Espero pues que hayan mirado las observaciones que les puse. Traté de orientarles en qué aspectos habían fallado. Uno de los aspectos en que noté que tienen todavía falencias es en el que tiene que ver con la definición del juez competente, ¿cierto? ¿Cuál es el juez competente para la demanda o para el caso que estén planteando, ¿sí? La demanda o el caso que yo les planteé para el ejercicio de seguimiento, pues era un caso en donde pues la mayoría, con base en las cuentas que hicieron, daba para un juez una demanda, perdón, que era inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? Entonces, así las cosas, y teniendo en cuenta el lugar donde se ejecutó el contrato, pues en principio estamos hablando de un juez promiscuo municipal o un juez civil municipal en el municipio de Barbosa, ¿cierto? Entonces, muchos indicaron que la demanda era ante un juez promiscuo municipal, pero cuando se iba a responder o a definir la clase de proceso, escribían un juez civil del circuito. O sea que estaban confundiendo lo que es un juez promiscuo municipal y un juez civil de circuito, y el valor o la definición de la cuantía para definir las pretensiones y para definir el juez competente. Perdón, no sé si me están escuchando bien, es que siento que de pronto no me... ¿Aló? Sí, profe. Sí, Okay. profe. Bueno, ok. Bien, entonces, en ese orden de ideas, lo primero que hay que definir es que el tema de las cuantías, ¿sí? Recordemos que en materia laboral no hay ni mínima cuantía, ni menor cuantía, ni mayor cuantía, ¿sí?
En materia laboral solamente manejamos procesos ordinarios inferiores a 20 salarios mínimos y procesos con una cuantía mayor a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí no manejamos ni procesos de mínima cuantía, ni de menor cuantía, ni de mayor cuantía. Simplemente procesos inferiores a 20 salarios y superiores a 20 salarios. Eso nos determina obviamente el juez competente, ¿sí? Cuando los procesos son inferiores a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues entonces en principio esa demanda aplica para un juez de pequeñas causas laborales. Y cuando la demanda supera 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entonces estamos hablando de un juez laboral del circuito, en condiciones normales en la ciudad de Medellín, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si no hay un juez de pequeñas causas laborales o no hay un juez laboral del circuito? Entonces, donde no hay un juez de pequeñas causas laborales porque la cuantía es inferior a 20 salarios, entonces en su defecto lo atiende el juez promiscuo municipal o el juez civil municipal, o en ausencia de estos dos, el juez civil del circuito del lugar donde se esté o haya ocurrido el hecho o se haya ejecutado el contrato, ¿sí? Ahora, si la demanda es superior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y donde no haya juez laboral del circuito, pues el competente lo asumirá el juez civil del circuito. ¿Y qué pasa si en Barbosa, por ejemplo, no hay juez civil del circuito y la demanda es superior a 20 salarios? Pues entonces se va a la localidad donde haya el civil del circuito. Algunos presentaron la demanda e indicaron, por ejemplo, el municipio de Girardota, aduciendo que allí habría un juez civil del circuito, ¿sí? Bien, ¿queda claro eso? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que la demanda, ya con base en las cuentas que la mayoría hicieron, yo no me dediqué a liquidar la demanda, pero en principio la demanda era de inferior a 20 salarios mínimos. Por tanto, entonces, esa demanda habría que radicarla ante un juez promiscuo municipal de Barbosa o un juez civil municipal de Barbosa. Ahora, algunos me indicaron que la demanda la iban a presentar en el municipio de Envigado, bajo el concepto de que el demandado, en este caso la empresa HM Conciviles, tenía allí su domicilio principal. Entonces, en razón del domicilio, el demandante puede optar por demandar en donde esté el domicilio de la empresa. Y si era en Envigado, pues era viable demandarlo en Envigado. El problema es que había que demandar al municipio de Barbosa también, porque era solidariamente responsable. Y la mayoría de las demandas demandaron solamente a la empresa constructora, pero no incluyeron al municipio de Barbosa como entidad solidariamente responsable con las prestaciones del trabajador. ¿Por qué? Porque la entidad pública, en este caso el municipio de Barbosa, es la beneficiaria directa de la labor desempeñada por el trabajador, así haya sido a través de un contratista. ¿Me hago entender? ¿Está claro ese concepto? Profe, una pregunta. Sí. En las pretensiones se debía poner era que se responde con civil y solidariamente al municipio de Barbosa, o dónde se pondría que el municipio de Barbosa es solidario. ¿En dónde? Ya les voy a explicar eso. Ya voy a explicar eso, Paola. Entonces, gracias, profe. Entonces, desde el principio la demanda, algunas demandas fallaban, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me estaban designando como juez, el juez civil del circuito, pero cuando hablábamos de la cuantía y la competencia decían que es usted competente, señor juez, porque la demanda no supera 20 salarios. Entonces había una contradicción. Si me está diciendo que no supera 20 salarios, el juez no puede ser el juez civil del circuito.
muchos cayeron en ese error, ¿correcto? Ahora, yo a muchos les coloqué como observación que la demanda no cumplía con los numerales 1 al quinto, numerales 1, 2, 3, 4, 5, del artículo 25 de la norma procesal laboral, que habla sobre los requisitos de la demanda, ¿cierto? Pero, ¿por qué no cumplían? Porque primero designaron el juez que no era competente, o designaban un juez civil del circuito de Medellín, o un juez de promiscuo municipal de Medellín, o sea, totalmente desfasados algunos. Entonces había que indicar el juez competente, y para cumplir con ese artículo 25 había que tener en cuenta punto por punto que plantea el artículo 25. ¿Y cuáles son? Identificación del demandante con dirección, teléfono, domicilio y correo electrónico si lo tiene. Identificación de los demandados, que en este caso sería HM con civiles, representada legalmente con cédula y NIT y dirección y teléfono del domicilio, ¿correcto? También había que demandar al municipio de Barbosa con el nombre del representante legal y dirección, teléfono y obviamente el domicilio, que era el municipio de Barbosa, y el correo electrónico. ¿Por qué? Porque primero estamos demandando a dos personas jurídicas, una de derecho privado y una de derecho público. Por lo tanto, en los certificados de existencia y representación legal, ahí está un correo que son para asuntos de carácter judicial. O sea que había que indicar correo electrónico de ambas entidades, ¿correcto? Entonces, y fuera de eso, había que inscribir o había que detallar el nombre del abogado que representaba la parte demandante con el nombre completo, domicilio y teléfonos. Y el quinto numeral del artículo 25 dice que hay que decir clase de proceso. Entonces me decían clase de proceso, ordinario laboral de única instancia, y me colocaban juez civil de circuito, o al revés, o colocaban juez civil municipal o promiscuo municipal, pero en el asunto o clase de proceso me indicaban proceso ordinario de primera instancia. Entonces no había coherencia, se contradecían inmediatamente. Todos esos detalles, si usted presenta la demanda con todas esas falencias ante un juzgado, inmediatamente le van a inadmitir la demanda, porque eso ha sucedido. Por eso yo les expliqué muy detalladamente de que las demandas hay que presentarlas teniendo en cuenta de manera estricta el paso a paso que indica el Código Procesal Laboral en su artículo 25. Bien, entonces estamos hablando de los numerales del 1 al 5 que hay que tener en cuenta en la presentación de la demanda, y que varios alumnos en la presentación de la demanda fallaron en ese aspecto. ¿En qué otro aspecto fallaron? Fallaron también en que al momento de presentar los hechos, algunos presentaron hechos incompletos, no incluyeron la reclamación administrativa como un hecho, no la incluyeron. ¿Y por qué había que hacer reclamación administrativa? ¿O por qué había que agotar reclamación administrativa? Porque se estaba demandando a una entidad de carácter público, que en este caso era el municipio de Barbosa. Y así el trabajador no sea un trabajador oficial, el mero hecho de estar prestando el servicio a una entidad de derecho público que era la beneficiaria de la mano de obra del trabajador, pues obviamente hay que agotar la reclamación administrativa, y eso ya lo habíamos explicado. Entonces, en los hechos no hablaron de la reclamación administrativa, ni en los anexos que había que anexar la reclamación administrativa. Algunos me incluyeron un documento que decía reclamación administrativa, hicieron un documento y lo escanearon y lo montaron ahí, pero en ningún momento lo mencionaron en la demanda. Entonces eso no tiene fundamento. O sea, la reclamación administrativa hay que mencionarla como hecho y hay que anexarla como documento dentro de los anexos de la demanda. Todos estos aspectos pues ya los habíamos explicado y los habíamos orientado, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa? Que los hechos, de pronto algunos estaban muchos hechos en uno solo. Recuerden que los hechos deben ser individualizados, separados uno por uno. Algunos acumularon muchos hechos en uno solo y algunos hechos estaban muy incompletos. Pero recordemos que las pretensiones deben guardar coherencia con los hechos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los hechos, usted indicó, no recuerdo cómo era el nombre del trabajador, bueno, que el empleador no le pagó al trabajador los conceptos adeudados por cesantías, intereses de las cesantías, primas y vacaciones. Como hecho, se puede mencionar así, pero como pretensión, yo tengo que formular una pretensión por cada prestación adeudada. Repito, tengo que formular una pretensión por cada prestación adeudada. Entonces, me decían, no, entonces que se condene al pago, a veces no mencionaban a quién iban a condenar, que se condene al pago de las prestaciones adeudadas por cesantías, intereses, vacaciones y primas. No había ni una liquidación y no había nada más. Hay que formular por intereses a las cesantías una pretensión, por cesantías otra pretensión, por las primas otra pretensión, por las vacaciones una pretensión. Es decir, por cada prestación que se relacione en la demanda, yo debo incluir una pretensión. Debe haber coherencia entre los hechos de la demanda con las pretensiones de la demanda. Y muchas estaban muy mal redactadas, muy mal formuladas, y cometieron un error muy grande, muchachos. Y es que yo les mandé un modelo de demanda que yo hago, una minuta con unas características que no eran precisamente las características de la demanda que ustedes iban a hacer. Entonces, algunos en los hechos mencionaban que al señor se había que pagarle pensión sanción. Eso estaba dentro de la minuta que yo les mandé de ejemplo. Entonces, como trabajaron sobre la minuta, colocaron cosas o no eliminaron algunos aspectos que no hacían parte de la demanda del ejemplo que yo les puse. Y en las pretensiones pidiendo pensión sanción, por Dios. La pensión sanción se solicita cuando la persona trabajó más de 10 o 15 años en una empresa o con una persona. Y fuera de eso lo mencionaban otra vez en los asuntos o fundamentos de derecho, peor todavía. Entonces no había coherencia, por favor. O sea, algunos se limitaron a llenar una minuta y no se fijaron qué era lo que decía totalmente la minuta. El peor error que ustedes pueden cometer como abogados es coger una minuta y empezar a llenarla sin saber qué es lo que tiene esa minuta. Por eso ustedes tienen que crear sus propios documentos, con su propia impronta, con su propio estilo y que tengan todas las características de una demanda que cumpla con todos los requisitos. Pero muchos se limitaron a llenar la minuta que yo les mandé y ni siquiera se fijaron qué decía la minuta. Fui muy benévolo con la nota, con la evaluación de la demanda, porque algunas estaban pésimamente mal presentadas, algunas estaban muy incompletas. Ahora, en los fundamentos de derecho, algunos muy bien hechos, algunos muy incompletos, algunos simplemente mencionaron el articulado, no hay problema. Pero cuando llegamos a la competencia y la cuantía, pues obviamente había una incoherencia entre la cuantía y el juez competente que se tenía que tener en cuenta para presentar la demanda. Hay algunos alumnos hay una alumna que no ha podido ingresar a la clase. Bueno, algunos como que no saben cómo ingresar. Entonces, quiero saber si hay comprensión respecto de lo que les estoy manifestando. Sí, profe, perfectamente. Es importante pues que tengamos en cuenta eso. Además, en los anexos había que incluir como anexos el certificado
el certificado de existencia y representación legal de la empresa privada, por lo menos una constancia o acta de copia del acta de posesión del alcalde como representante del municipio de Barbosa, el poder, las copias, 2 copias de la demanda, 2 traslados para los 2 demandados, y había que incluir, obviamente, la constancia de la reclamación administrativa que había que hacerle a la entidad pública, que en este caso era el municipio de Barbosa. Y en las notificaciones también había que incluir una información completa, ¿sí? Información completa respecto a las notificaciones de la entidad, que podría ser la misma que escribieron al principio de la demanda, pero no siempre coincidía, pero también estaba incompleta. Bien, el otro tema es el del poder. Pésimo, pésimo. Algunos poderes no incluyeron los asuntos. Algunos poderes no eran coherentes con la demanda, en el sentido de que el poder decía juez promiscuo municipal y en la demanda decía juez civil del circuito. Tampoco hubo coherencia. Y además, algunos cometieron los mismos errores. Pidieron lo mismo que yo había pedido en el poder que yo tenía. Yo, por ejemplo, en el poder que yo les dejé de ejemplo, yo decía que se pague los reajustes por concepto de salario, que se pague los reajustes por concepto de cesantías. Ni siquiera se fijaron en eso, lo colocaron como estaba, cuando en la demanda de ustedes de Barbosa no había que pedir reajustes, sino el pago de cesantías completo y pago de salarios adeudados, y así sucesivamente. Entonces, muchachos, y tampoco vincularon al municipio de Barbosa en el poder como persona solidariamente responsable y codemandada. Entonces hubo muchas falencias en la presentación de la demanda. Yo no sé si algunos habrán sacado el tiempo para mirar las observaciones que les puse, pero hubo muchas falencias en la presentación de la demanda. Profe. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo creo que debo haber cumplido con todos los parámetros que usted indica, pero como le manifesté antes a la presentación del parcial, yo sabía que había cometido un error en el factor competencia, porque después me puse a analizarlo y claro, obviamente lo que usted dijo, no podía ser juez de segunda sino de única instancia, y ante el juez promiscuo municipal de Barbosa, pues eso sí lo coloqué, pero me equivoqué en la cuantía. Bien, sí, entonces yo espero que hayan mirado pues esos detalles y hago estas precisiones porque veo que algunos tienen algunas dificultades en diferenciar esos conceptos todavía. Bien, ¿alguien tiene algún aporte que hacer sobre la demanda adicional? Bien. Profe, qué pena. El otro aspecto... Sí, dime. ¿En qué parte quedó explícito entonces que se debe colocar lo de la responsabilidad solidaria del municipio? ¿En qué parte quedó explícito? Pues, ¿Cómo o sea, así? ¿en qué parte se debe colocar? La compañera estaba preguntando que si en las pretensiones se hace relación a eso. También Sí, claro. como que en el poder. Pero Claro, es claro. una Mira parte que hay diciendo uno se responsabiliza solidariamente al municipio tal, o cómo sería. Supongamos el poder. El poder, el señor juez promiscuo municipal, porque vamos a presumir entonces que la demanda es inferior a 20 salarios, ¿cierto? Listo. Donde le doy poder amplio y suficiente al abogado tal para que me represente en demanda ordinaria laboral en contra de la empresa HM Conciviles, identificada con el NIT número tal y representada legalmente por Carlos Mario Taborda, identificado con la cédula número tal. Igualmente en contra de el municipio de Barbosa, ¿sí? Okay. Igualmente en contra del municipio de Barbosa, representado legalmente por el señor alcalde Julanito de tal,
y la entidad fulanita con el NIT número tal, ¿cierto? O sea, a los dos de entrada en el poder yo los incluyo como demandados, ¿correcto? Al municipio de Barbosa, si quería, podíamos incluir en el poder, quien deberá responder solidariamente por las prestaciones adeudadas en favor de Julanito de tal, ¿correcto? Entonces, luego, obviamente, dentro de los asuntos de la demanda que había que relacionar en el poder, el primer asunto era que se declare que existió una relación laboral, un contrato de trabajo a término indefinido entre la empresa H&M Conciviles y Julanito de tal. Segunda, que se declare la responsabilidad solidaria al municipio de Barbosa como beneficiario del trabajo realizado por el trabajador. Eso en el poder, ¿correcto? Ahora, eso mismo había que mencionarlo en la demanda. Demandados, H&M Conciviles, demandado 2, municipio de Barbosa y apoderado la parte demandante. Y en los hechos, decir, el señor Carlos Pérez fue contratado por la empresa H&M Conciviles para laborar en una obra pública en calidad de trabajador, cuyo beneficiario de la obra era el municipio de Barbosa. Eso había que decirlo en los hechos, ¿sí? Segundo, que el señor prestó los servicios a H&M Conciviles y al municipio de Barbosa de tal fecha a tal fecha. Y siempre hay que mencionar a los demandados, siempre. En las pretensiones, primera, que se declare la existencia de un contrato de trabajo entre H&M y Conciviles, H&M Conciviles y el señor Julanito de tal. Segunda, que se declare la responsabilidad solidaria por las prestaciones adeudadas al señor tal en contra, o que se declare al municipio de Barbosa solidariamente responsable por las prestaciones adeudadas a. Y luego, que el H&M Conciviles y el municipio de Barbosa debe pagar tanto por cesantías. Y luego, que H&M y el municipio de Barbosa debe pagar tanto por interés a las cesantías. Que H&M y el municipio de Barbosa se condenen al pago de vacaciones. Que H&M y el municipio de Barbosa se condenen al pago de primas. Que H&M y el municipio de Barbosa deben pagar la sanción moratoria por no haber pagado al momento de la terminación de la relación laboral las prestaciones adeudadas a Julanito. Siempre en cada pretensión hay que mencionarlos a ambos como responsables de las prestaciones del trabajador, ¿cierto? Más o menos así, o sea, en todo, tanto en el poder como en la demanda, siempre había que mencionarlos a los dos en este caso, o a los tres, o a los que sean necesarios según el caso, según la demanda que se esté presentando. ¿Correcto? Sí, profe, muchas gracias. Pues en ese sentido, vean pues las precisiones y las observaciones que realicé en las demandas de cada uno, ¿sí? Mire, hay un alumno, no sé si ustedes conocen a un alumno de este grupo que se llama José Alarico Palacios. Es un señor que a parecer está muy enfermo, como que nunca ha podido entrar a una clase y tampoco presentó el parcial. ¿Ustedes lo conocen? Sí, profe, yo lo conozco. No, profe, yo no. Sí. Sí. ¿El dónde vive? Él me dice que él no tiene internet, que no tiene cómo hacer las clases, que no tiene, o sea, como que no ha podido estar en ninguna clase. Hay un problema, pues, definitivamente. Vive por Moravia, profe, él vive por Moravia. ¿Sí? Sí. Bueno. Pero en Moravia sí se coge el internet bien, me imagino yo que sí o no. Sí, incluso yo esta semana él me llamó y yo le envié uno de los videos que usted había grabado pues ahí. No sé si lo vio, pero lo que no sabía es que no había presentado el parcial porque él sí necesitaba que alguien que le colaborara con ello, pero de ahí para allá pues no conozco más. Bien, ahí me está escribiendo que no tiene internet, que le mande no sé, bueno, ya miraremos entonces. Bueno, entonces, eso pues muchachos en cuanto a la demanda, que me parece que era importante hacer esas precisiones antes de seguir adelante, porque
con toda certeza que ya el vecino suyo sabe que usted estudia Derecho y ya alguno le ha preguntado, venga, usted que está estudiando Derecho y a mí me echaron de la empresa y a mí me echaron del trabajo y es que no me pagaron tal cosa. Le aseguro que a más de uno ya le ha sucedido, ¿cierto? Entonces, qué bueno, así ustedes no sean abogados todavía, que tengamos la posibilidad de que ustedes al menos le puedan brindar una orientación a esa persona con base en lo que hemos visto ya, porque obviamente ya tienen elementos para hacerlo, ¿sí? Bien. El otro tema es el tema del parcial, muchachos. El parcial estaba diseñado, y así pues lo hice con todos los grupos, diseñado para responder de manera casi que inmediata, ¿cierto? O sea, es el tiempo suficiente para leer la pregunta y responder. No para, el parcial no está diseñado para que usted lea la pregunta y empiece a buscar en el código a ver dónde está la respuesta. No, no. Eso lo hacemos cuando hay un taller, pero cuando hay un parcial, la idea es que en este caso, porque yo no tengo control sobre ustedes, ninguno de los docentes que estamos dictando clase, cuando hacemos una evaluación por un parcial, por el ABA, perdón, o en forma virtual, pues no hay ningún control. Obviamente habrán algunos que tendrán el abogado al lado, o el papá que es abogado, la mamá que es abogada, o el amigo en el teléfono que es abogado, qué sé yo. Eso yo no lo puedo juzgar porque no me consta, ¿cierto? Entonces, en aras de prever ese tipo de situaciones, la evaluación está diseñada para que, hombre, usted leyó el punto y se estudió, trin, de una responda, ¿cierto? Si no estudió o no tiene el concepto claro, pues obviamente no va a poder contestar de manera efectiva. Y se dan unos 3 minuticos porque hay preguntas que están un poquito más larguitas que otras, pero el tiempo está medido para eso, para responder cada pregunta dentro del tiempo asignado. El parcial lo reprobaban como 3 o 4 personas, los demás ganaron normalmente. Inclusive hay notas muy buenas, 4,5, 4,8. Entonces, 4, en ese sentido, pues iba orientado el parcial. Y esperemos que todos hayan pues obtenido una buena nota y que lo que nos falta hagamos un buen trabajo. En el transcurso de este tercer corte, la idea es ponerle a ustedes un taller que recoge todos los conceptos que hemos visto durante la clase y que vamos a ver próximamente, ¿cierto? Un taller que permita que ustedes puedan aplicar algunos conceptos que ya hemos trabajado y que vamos a trabajar en clase. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí entonces? Bueno, lo otro que les quiero preguntar es ¿qué aspectos de los que hemos visto hasta el momento, diferente a los que mencioné de la demanda y demás, no hay claridad, ¿sí? Nosotros ya habíamos agotado el tema de los recursos, ¿verdad? ¿O dejamos en qué? ¿Casación? ¿Ya vimos casación y revisión? ¿Si alcanzamos a ver revisión? Pregunto. Los que toman notica. Profe, revisión quedó pendiente. Revisión no, profe. No hemos visto el recurso extraordinario de revisión. No. Ok. Bueno, ¿qué dudas tienen hasta el momento antes de que miremos el recurso de revisión? ¿Qué aspectos creen ustedes que tienen falencias, que es importante reforzar? Recordemos que en materia procesal laboral pues vimos toda una principialística, vimos todo lo que tiene que ver con los factores de competencia, competencia general, competencia específica, vimos también los requisitos de la demanda, los requisitos para la contestación de la demanda. Por ejemplo, yo pregunto, si tienen claro
si tienen claro el tema de la medida cautelar en el proceso ordinario laboral. Todo lo que hemos visto hasta el momento es proceso ordinario laboral. Buenas tardes para los compañeros, pero hasta donde tengo entendido, de pronto esas medidas cautelares en los procesos laborales a veces pues son como muy especiales, muy específicas, o tengo entendido y estoy de acuerdo a unos casos pues como muy especiales, ¿o qué? Por eso pregunto, si tenemos claro ese concepto de la medida cautelar en el proceso laboral. Bueno, yo personalmente sí me gustaría de pronto, ya que usted acaba de retomar nuevamente esa iniciativa, pues sería muy bueno personalmente que de pronto le diéramos como otra repasadita, porque inicialmente pues usted dijo que por lo general en los procesos laborales ese tipo de actuaciones eran muy específicas y muy especiales. Claro, ya lo voy a explicar de nuevo. Bien, ¿qué más? ¿Qué otras dudas tienen? Recordemos también lo de las audiencias, que son 2 audiencias, lo de los recursos, ¿sí? Bien. ¿Todo está claro? Pro, de pronto en los procesos de única instancia, que son cuando son procesos de mínima cuantía, pues máxima hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de pronto la concentración de la audiencia, pues de pronto también como un retoquecito hay una pequeña... Correcto. Bien. Gracias, Eduardo. Me gusta mucho que me digan qué aspectos es importante reforzar, porque la idea es que estos conceptos nos queden bien claros. ¿Qué otros aspectos consideran ustedes que podríamos retomar? Miren el código, miren las notas, miren a ver qué creen ustedes que vale la pena reforzar en este momento. Profe, nuevamente, qué pena molestarlo tanto, hombre, sobre el documento ese que nos mandaste y que bajamos o miramos, de pronto, no sé si en el proceso de casación. Correcto, vamos a precisar también sobre el proceso de casación, correcto, claro que sí. Bien, ¿qué más? Espero que hayan leído el documento, que el documento pues precisa de manera muy amplia y muy puntual todo lo que tiene que ver con los medios de impugnación en el proceso laboral, todos los medios, todos los recursos, ¿no? Bien. Profe. Sí. Había quedado pendiente también el recurso de nulidad y usted dejó como nota que en el próximo tema que abordaríamos sería el de las medidas cautelares. Sí, el recurso de anulación. Sí, se quedó pendiente. Ok, también vamos a hablar de él. Bueno, entonces vamos a retomar pues varias cositas importantes para que nos quede claro y precisemos varias cosas. Todo lo que hemos visto es proceso ordinario laboral. El proceso ordinario laboral en sus 2 formas, única instancia y primera instancia. Repito, proceso ordinario laboral, 2 formas, única instancia y primera instancia. ¿Cuándo es única instancia? Cuando el proceso es inferior o la cuantía es inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Y cuándo es primera instancia? Cuando la demanda es superior a una cuantía superior a la cuantía de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El primero, que es de única instancia, se resuelve en una audiencia, no procede en ningún recurso. Repito, el de única instancia se resuelve en una audiencia concentrada y no procede en ningún recurso. Incluso ese que es inferior a 20 salarios se puede hacer mediante un procedimiento completamente verbal. Usted puede contestar la demanda en forma verbal el día de la audiencia. En cambio, el que es superior a 20 salarios, pues obviamente será de primera instancia y susceptible que llegue a una segunda instancia. ¿Correcto? Por supuesto, entonces llegará a una segunda instancia siempre y cuando se utilicen los recursos que otorga la ley para atacar la sentencia, en este caso,
cuando los resultados del proceso o de la demanda no está conforme a los intereses del demandante o del demandado. En ese caso, entonces, habrá que hacer uso de esos recursos de ley. Bien. Ahora, en el proceso ordinario de primera instancia, en el proceso ordinario de primera instancia se tienen en cuenta dos audiencias. La primera se refiere a varios momentos y la segunda al momento de juzgamiento y práctica de pruebas, que normalmente se llama audiencia de trámite y juzgamiento. ¿Qué se hace en la primera? 4 momentos importantes que son la conciliación, que la expliqué detalladamente, la decisión de excepciones previas, el saneamiento del litigio y la fijación del litigio. Esos 4 momentos se hacen en la primera audiencia. Repito, conciliación, decisión de excepciones previas. Obviamente, si se hace conciliación, si se logra una conciliación, pues obviamente no se va a agotar los demás momentos. Si no se logra la conciliación, entonces sigue con decisión de excepciones previas, saneamiento del litigio y fijación del litigio. Una vez se han agotado esos 4 momentos, el juez decretará las pruebas. Repito, decretará las pruebas que se van a practicar en la segunda audiencia. En la segunda y última audiencia, porque no hay más de 2. Esas pruebas las decreta el juez con base en lo que cada parte presentó en la demanda y en la contestación de la demanda o en la demanda de reconvención. Según. Una vez el juez ha decretado las pruebas que se van a practicar para la segunda audiencia, entonces fijará día, hora y fecha para la segunda audiencia. Respecto de la primera audiencia, o sea que en la primera audiencia, en concreto, hay 6 momentos, 6 actuaciones, que son conciliación, decisión de excepciones, saneamiento de litigio, fijación de litigio, decreto de práctica de pruebas y fijación de día, hora y fecha para la segunda audiencia. Sí. Bueno. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, ahí pues tenemos esas actuaciones que se hacen en la primera audiencia. Luego, en la segunda audiencia, ¿qué se va a hacer? Pues en la segunda audiencia, que llamamos de trámite y juzgamiento, se van a practicar las pruebas, es decir, las pruebas documentales. El juez se pronunciará y les dará un valor probatorio, tanto a las pruebas que presentó el demandante como a las pruebas que presentó el demandado. Igualmente va a escuchar el interrogatorio de parte. El interrogatorio de parte es el interrogatorio que cada una de las partes le hace a la otra contraria. Vamos a escuchar las pruebas testimoniales que las presentan unos testigos. En caso de que se haya pedido declaración de parte, se escuchará a la parte en declaración. Y obviamente, si por alguna circunstancia hubo un peritaje, una prueba pericial, también se evaluará, se escuchará el concepto que tenga el perito, siempre y cuando cumpla con los requisitos en lo que tiene que ver con esa prueba pericial. Bien, ahí están las 2 audiencias. Ahí están las 2 audiencias. ¿Qué fue lo otro que me preguntaste sobre el recurso de casación? La medida cautelar en el proceso laboral, en el proceso ordinario laboral. Bien, recordemos que en el proceso ordinario laboral no es viable, por mandato legal, presentar demanda y pedir medida cautelar. No es viable porque la ley no lo permite. La ley dijo que no, que la demanda ordinaria laboral se presume la buena fe del empleador y que por tanto no hay necesidad de solicitar una
medida cautelar conjuntamente con la demanda ordinaria laboral. ¿Sí? Pero el artículo 85A de la norma procesal nos indica cuándo y cómo podemos presentar esa medida cautelar en el proceso ordinario laboral. Y nos habla de una situación excepcional, como lo estaba planteando ahora el compañero, ¿cierto? Es una situación excepcional en el caso de que el demandado esté haciendo maniobras para insolventarse y, digamos, dejar sin piso financiero y económico para que el que triunfe en la demanda tenga forma de demandar o de embargarlo, ¿cierto? Normalmente cuando yo voy a presentar una demanda ordinaria laboral, yo voy a la oficina de registro de instrumentos públicos. ¿Y qué hago? Saco un certificado de libertad o hago la consulta con la cédula del demandado. ¿Qué bienes tiene? ¿Qué propiedades tiene? Eso lo hago yo, ¿sí? ¿Con qué objeto? De verificar que antes de la demanda qué bienes tenía y después de la demanda qué bienes tiene, porque si me percato de que está vendiendo los bienes, el carro, la casa o la finquita, es porque se presume que está haciendo maniobras para insolventarse, para dejar sus bienes sin liquidez, para quedar sin patrimonio, y cuando la demanda salga en contra de esa persona, pues se va a desentender porque va a decir, que me demande o que me embargue. No va a tener nada que embargarle porque no figura nada a nombre de esa persona. Entonces, cuando yo después de haber presentado la demanda, me percato de que este señor está vendiendo, ha vendido algunos bienes porque yo saqué el certificado de libertad antes y ahora me doy cuenta que vendió, porque el certificado de libertad es la historia de ese bien inmueble sobre todo. Entonces, yo le puedo solicitar al juez que con base en esas pruebas que le estoy anexando, ¿cuál es la prueba? Pues el certificado de libertad antes y el certificado de libertad después, donde aparece ya uno de los bienes vendidos. Y le podría eventualmente solicitar al juez para que se oriente una medida cautelar de embargo y secuestro de los bienes que tenga en ese momento, para que cuando termine la demanda no tenga nada y yo no tenga de dónde pegarme para hacer una demanda ejecutiva laboral, por ejemplo. Yo le voy a pedir el favor a Paulina. Paulina, ¿me escuchas? Sí, profe, lo escucho, claro. Eso. Paulina Ortiz, le voy a pedir el favor de que hagamos una lecturita bien buena, bien clara, del artículo 58A. ¿Sí? Perdón, 85A. 85A, lo dije al revés. Del artículo 85A, donde precisamente, ya lo habíamos hablado, nos habla de esa medida cautelar o la posibilidad de pedir un embargo o un secuestro en un proceso ordinario laboral, y cuando se le puede pedir al demandado, en este caso, que constituya una caución o una garantía para respaldar las resultas del proceso. Es el 85A de la norma procesal laboral. Listo, profe. Artículo 85A, medida cautelar en proceso ordinario. Listo, Paulina, bien. Cuando el demandado en juicio ordinario efectúe actos que el juez estime tendientes e insolventes o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, podrá imponerle caución para garantizar las resultas del proceso, la cual oscilará de acuerdo a su prudente juicio entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar. En la solicitud, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, se indicarán los motivos y los hechos en que se funda. Recibida la solicitud, se citará inmediatamente mediante auto dictado por fuera de audiencia o audiencia especial al 5º día hábil siguiente. Oportunidad en la cual las partes presentarán las pruebas acerca de la situación alegada y se decidirá en el acto.
La decisión será apelable en el efecto devolutivo. Si el demandado no presta la caución en el término de 5 días, no será oído hasta tanto cumpla con dicha orden. Gracias, Paulina. Entonces, miremos ahí que el juez va a ordenar el embargo, el juez puede ordenar el embargo, puede ordenar el embargo y el secuestro de un bien del demandado, ¿cierto? Para que cuando salga la sentencia no quede burlada como esa sentencia, ¿no? Pero obviamente es el demandante, yo, quien debo hacerle la solicitud. Dice, en la solicitud, la cual se entenderá hecho bajo gravedad de juramento. ¿Quién hace la solicitud en este caso? Pues obviamente el demandante, el que tiene interés en las resultas del proceso, ¿sí? Entonces, en este caso, el demandante tendrá que presentar las pruebas, no solamente hacer la solicitud sobre el hecho o la situación que se está presentando con el demandado, sino que habrá que presentar la prueba reina, digamos en este caso un certificado de libertad donde se demuestre que antes del proceso tenía un bien y ahora que estamos dentro del proceso ya no lo tiene y la prueba está en el certificado de libertad, que es como la hoja de vida pues del bien. Entonces, en eso quiero que nos quede claro al compañero que nos habló pues de la medida cautelar, ¿sí? Eduardo, y ahí queda claro de cuándo y cómo, en qué momento o en qué caso es que vamos a solicitar una medida cautelar para proteger las resultas del proceso en este caso. Profe. Eduardo, no sé si te queda claro, dime algo o algún compañero. Profe. Qué pena, don Raimundo, hombre, que siempre lo bien pueda, don Eduardo. No, profe, totalmente, porque es que de pronto era muy bueno hacer claridad en ese punto, porque en clases anteriores de igual manera habíamos tocado el tema y habíamos puesto como ejemplo un caso de un mayordomo en una finca por allá. Ah, sí. Por los lados de Santa Rosa, en el norte. Entonces yo de pronto en ese entonces le había hecho la pregunta, pero gracias a Dios que ya quedó totalmente clarificada, que ese mayordomo, ese dueño de esa finca, que en algún momento pudiese haber sido demandado por cualquier tipo de prestaciones, y esa finca pues en su momento aparecía en el registro de instrumentos públicos a nombre de él, y ya cuando la demanda fue transferido ese bien inmueble, por decir algo, a su cónyuge. Ajá. Pero ya con lo que acabaste de decir, ya acá totalmente de acuerdo, porque hay dos instancias, antes y después, de lo que se tiene y de lo que posee después de la demanda. Entonces no, totalmente de acuerdo, profe, más adelantico cuando haya forma sobre la casación, por favor. Sí, vamos para allá. Bien. Profe, allí sí es importante, pienso yo, aclarar algo. Cuando el demandado es una figura jurídica del orden privado, habrá que consultar los bienes del representante legal, porque pues entonces es el de responsable pues de cualquier eventualidad. Don Raimundo, le hago una precisión en ese sentido. Mire, yo trabajé en una empresa, yo he trabajado como asesor en algunas empresas de carácter público y privado. Yo trabajé en una empresa donde el gerente se comprometió, hizo un préstamo para cubrir algunas obligaciones de la empresa y resulta que él siempre firma como representante legal. Ojo, el representante legal responde con los bienes de la empresa, no con los bienes suyos, ¿sí? Es decir, por eso los documentos se firman como representante legal y eventualmente el demandante podrá perseguir el patrimonio o los bienes de la persona jurídica de derecho privado. Pero resulta que una vez, no sé qué monto de dinero necesitaban y él firmó como representante legal y como persona natural. Respaldó el documento del préstamo, no solamente como representante legal de la empresa, sino como persona natural. Pues le cuento que la empresa sufrió ciertas transformaciones, tuvo dificultades porque era una empresa de salud, ya sabemos qué pasa con las IPS hoy en salud, y resulta que le embargaron parte del patrimonio de la empresa, un bien
inmueble y también le embargaron los bienes a él. Le embargaron una casa, un apartamento y un parqueadero y un cuarto útil. ¿Cómo le parece? Todo eso tiene certificado de libertad, un cuarto útil. No, a eso me refiero, claro, es verdad. Un parqueadero, ¿cierto? Entonces, sí, claro. La única, pues obviamente se confundió mucho porque iba a responder por una deuda que no era para él, pero firmó como persona natural, ¿correcto? Entonces, ¿qué fue lo que salvó? De que la mayoría de esos bienes tenían afectación a vivienda familiar, ¿cierto? Tenían por allá uno que tenía patrimonio de familia inembargable y otro afectación a vivienda familiar y por tanto eran bienes inembargables, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues pudimos salvar de alguna manera que esos bienes personales fueran embargados. Entonces, don Raimundo, cuando se es gerente de una empresa y yo represento a una persona jurídica de derecho privado, yo respondo o la empresa responde como persona jurídica, como representante legal, pero yo no estoy respondiendo con mis bienes. Ahora, sí los puede consultar, claro. La Cámara de Comercio le va a decir qué tiene y esa persona jurídica qué bienes tiene registrado a nombre de él, cuántas volquetas tiene, cuántos carros tiene. No. Cuando, por ejemplo, yo soy el dueño yo hago parte de una sociedad, ¿cierto? Yo soy el representante legal, hago parte de una sociedad, pero la sociedad se quebró y me quedé, y yo soy un acreedor que me quedaron debiendo 50 millones de pesos, supongamos. La empresa se quebró y los socios tranquilitos porque nadie responde. Entonces no sé si ustedes vieron en derecho comercial que hay que hacer una demanda de embargo, pero previamente hay que hacer el levantamiento de velo societario. No sé si ustedes conocen esa figura. Sí, el velo se levanta. El velo se levanta, hemos visto comercial. Eso, entonces hay que hacer el levantamiento del velo societario. ¿Y en qué consiste eso? Es levantar la protección que el representante legal tiene como persona jurídica para poderlo demandar como persona natural. Porque hay unos bienes para poder perseguir los bienes de la persona natural o personas que hagan parte de esa sociedad, porque la sociedad se acabó, cada uno tranquilo, pero entonces ¿quién me paga mi deuda? ¿Sí me entiende? Entonces hay que hacer un procedimiento, que ustedes lo van a ver en comercial, que se llama levantamiento del velo societario, para poder entrar a perseguir los bienes de quienes eran los dueños de esa persona jurídica. No sé si me hago entender. Sí, profe, es muy interesante. Una vez se resuelva la situación, vuelve y se baja el velo para que siga con la protección pertinente. Sí, claro, pero obviamente es una posibilidad que tendría, digamos, el acreedor de perseguir los bienes de los dueños de la empresa, porque entonces se acabó la empresa, entonces a mí no me responden por nada. Claro, es la figura, ¿sí me hago entender? Bien. Entonces queda claro, don Raimundo, el tema de la persona natural, persona jurídica, y quién demanda a quién, correcto, y obviamente la persona jurídica puede tener registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos como persona jurídica propietaria de unos bienes inmuebles, claro, de edificios. Y muy a propósito de la aclaración, porque en nuestra vida profesional lo vamos a encontrar infinidad de veces con esas situaciones. Entonces mire qué tan claro. fue el aporte que usted nos hizo. Dependiendo pues del área en que ustedes se muevan, si es comercial, laboral, civil, qué sé yo, pues es obviamente, por eso es bueno que cuando uno termina la carrera de Derecho, sí es importante hacer una especialización en las áreas o el área que a uno más le gusta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí va uno a profundizar sobre ciertos detalles, ya en concreto, de lo que tiene que ver con esa área del derecho y cómo se va a mover uno en esa área del derecho, ¿correcto? Bien. Eso pues entonces, respecto de las medidas cautelares y respecto de perseguir los bienes de los deudores en este caso. Ahora, también estábamos viendo entonces el tema que tiene que ver con los recursos, ¿cierto? En los recursos hay unos recursos de carácter ordinario y unos recursos de carácter extraordinario. Dentro de esos recursos de carácter ordinario, pues habíamos visto el recurso de reposición, apelación y queja.
reposición, apelación y queja. Y dentro de esos recursos extraordinarios está el recurso extraordinario de casación, está el recurso extraordinario de revisión y hay un recurso extraordinario de anulación o de nulidad, que me preguntó un compañero ahora, que ese recurso extraordinario de nulidad aplica para atacar, para demandar el contenido de un laudo arbitral. El recurso extraordinario de anulación es para atacar el contenido de un laudo arbitral y se utiliza únicamente para ese efecto. Entonces, ahorita les voy a explicar cuáles son los procesos que vamos a seguir viendo, que ya vamos a empezar a ver los procesos especiales, y dentro de esos procesos especiales está el arbitramiento. Cuando lleguemos al arbitramiento, que lo vamos a ver, entonces ahí les voy a hablar de cuándo y cómo aplica ese recurso extraordinario de nulidad o de anulación de ese laudo arbitral. Recordemos que el laudo arbitral es el documento mediante el cual se expresan o manifiestan una decisión un tribunal de arbitramiento, ¿correcto? Entonces, dejemos el de nulidad ahí en stand-by, que vamos a llegar al arbitramiento y ahí vamos a mirar en qué y cómo se utiliza ese recurso de anulación. Ahora, hay otro recurso que se llama el recurso de súplica. El recurso de súplica, como su nombre lo dice, es como rogar, ¿no? Suplicar. La verdad no me he detenido en el recurso de súplica porque es un recurso en desuso, prácticamente no es un recurso que se utilice de manera, ya no se utiliza prácticamente. Pero sin embargo, el documento que yo les entregué hace referencia respecto a ese recurso de súplica. Sería bueno, y es muy cortico, ahí le dan pues la leidita. No quiero pues como ahondar en ese recurso, o más adelantico lo miramos y lo detallamos. De todas maneras, los que sí se utilizan mucho es el de casación y el recurso extraordinario de revisión. Entonces, el recurso de casación lo encontramos en el artículo 86 de la norma procesal laboral. Y dice que el recurso de casación, como primer requisito para interponer el recurso de casación, es que hay un monto mínimo para recurrir en casación. Antes estaban 220 salarios mínimos legales mensuales, pero ya luego mediante una sentencia C372 de 2011, se disminuyó ese monto de 220 salarios a 120 salarios. El primer requisito para recurrir en casación es que la cuantía mínima de ese recurso, la cuantía de lo que voy a reclamar, sea por lo menos mínimo de 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes o más dentro del recurso de extraordinario de casación, para que aplique el recurso extraordinario de casación. Bien. Entonces, dentro de ese recurso extraordinario de casación hay dos causales básicamente. Le voy a explicar la primera de una manera sencilla. Y luego lo leemos. Lo voy a explicar de una manera sencilla. Ustedes han escuchado que se va a presentar un recurso por vía de hecho. Cuando nosotros hablamos de que hay un recurso por vía de hecho, es porque se presentó una situación, generalmente por el juez, en donde está aplicando una ley o no está aplicando una norma o está tomando una decisión que es abiertamente contraria a derecho. Está desconociendo todo, digamos, el derecho de defensa, está desconociendo una norma sustantiva que es palpable, que es un derecho. Entonces, cuando el juez asume una actitud, digamos, de desconocimiento total frente a una situación y toma una decisión contraria a derecho, una decisión que es arbitraria, estamos hablando de que el juez está actuando en una forma de hecho. Cuando nosotros vamos a presentar un recurso por vía de hecho o atacar, por ejemplo, hay tutelas que se va a atacar a alguien por vía de hecho, ¿cierto?
es porque esa vía de hecho es una situación en términos generales arbitraria del operador jurídico, ¿cierto? Pero en materia de casación nos dice que hay violación a la norma cuando se hace una interpretación errada de la norma, ¿sí? Cuando hay una infracción directa o cuando hay una aplicación indebida, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? A la sentencia. Cuando la sentencia es violatoria, porque hay una infracción directa o una aplicación indebida o una interpretación errónea, estamos hablando de que se está dentro de la primer causal para recurrir en casación. Cuando hay una infracción directa es porque hay una vía de hecho. Ojo, cuando hay una infracción directa es porque hay una vía de hecho. En el documento que yo les entregué sobre los recursos se explica muy bien. Permítame un momentico, yo lo traigo para que hagamos unas precisiones, que yo tengo allí el texto, y vamos a hacer unas precisiones sobre eso. En el texto que yo el documento que les hice llegar, en donde están pues los medios de impugnación, por ahí en la página 451, si de pronto lo tienen a la mano. La página 451 dice que modalidades o submotivos de violación de la ley sustancial. ¿Cuál es la ley sustancial? La ley sustancial es la norma sustantiva, es el Código Sustantivo del Trabajo, es la Ley 100 de Seguridad Social, esa es la norma sustantiva, la norma donde están descritos los derechos y aquellas prestaciones a que tiene derecho cualquier trabajador o cualquier persona que tenga una relación laboral. Entonces ahí estamos hablando de la norma sustantiva, ¿cierto? Cuando a usted le dice la norma que usted tiene derecho a unas vacaciones, a un salario, las formas de salario, las formas de contrato, todo eso es norma sustantiva, que tiene derecho a que le paguen seguridad social, a cotizar para una pensión. Todo eso es norma sustantiva o sustancial. Entonces, cuando aquí nos dice que son 3 modalidades o submotivos de violación en que se puede incurrir al tribunal en momento de proferir su decisión, a saber, aplicación indebida, infracción directa o interpretación errónea. Al recurrente le incumbe señalar con absoluta claridad y precisión cuál es la que denuncia, cuál de esos motivos es el que está denunciando, pues no le es permitido a la Corte elegirla a su arbitrio, dado lo rogado del recurso de casación. Obviamente, el recurso de casación es un recurso rogado en donde yo voy a solicitar que se corrija algo porque hubo un error de derecho o de hecho por parte del fallador, que en este caso fue el juez. Hubo un error de derecho o de hecho por parte del fallador. Y en el segundo, voy a leer primero la infracción indirecta que está en esa página 451, abajito, y dice: la infracción indirecta. ¿A qué se refiere esa infracción indirecta? Como reiteradamente lo ha puntualizado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, esta modalidad de violación a la ley se presenta cuando el juzgador deja de aplicar el precepto legal pertinente y adecuado para solucionar el conflicto jurídico suscitado, bien sea por ignorar su existencia, olvido, rebeldía, o por no reconocerle validez en tiempo o en espacio, no obstante de dar por establecidos los supuestos de hecho de los preceptos legales. En ese sentido, la violación de la ley bajo esta modalidad se produce al margen de toda cuestión probatoria, y precisamente en una sentencia de 2006 con el magistrado Carlos Isaac Nader se dijo que el quebranto directo a la ley sustantiva en el concepto de infracción directa acontece cuando el juzgador entiende correctamente la situación fáctica, pero por ignorancia o rebeldía deja de aplicar
las consecuencias jurídicas que las normas legales establece para dicha situación de hecho. O sea, que se configura un tipo de error por omisión. Entonces, lo que yo le estaba mencionando, ese artículo 86, ¿sí? Ese artículo 86 y el 87, concretamente en el numeral primero, nos está diciendo que la primer causal para recurrir en casación es cuando el juez ha incurrido en una de tres situaciones. La primera, infracción indirecta, esta que yo les acabo de leer acá en el documento. La segunda, aplicación indebida, o la tercera, interpretación errónea. Por eso yo les he entregado algunos documentos de apoyo frente a las temáticas que hemos trabajado en clase. ¿Por qué? Porque hay cositas que a uno en la exposición se le escapan, ¿cierto? Que a uno no las tiene precisas en ese momento, pero mire que la redacción que trae este documento es muy clara, es muy diáfana, es muy concreta. Este documento me gusta porque es muy coquito y además siempre trae jurisprudencia relacionada, ¿sí? Entonces ahí está haciendo una explicación amplia y más adelante la amplía con jurisprudencia sobre ejemplos de aplicación, en este caso de infracción indirecta de la norma. Cuando hay una rebeldía, un desconocimiento total de la aplicación de la norma por parte del juez, estamos hablando de una vía de hecho. Pregunto, ¿queda claro esa vía de hecho, compañeros, muchachos y señoritas, perdón? Pregunto, ¿queda claro ese concepto? ¿Y se aclara más? Sí, dime, Eduardo. A ver, profe, hay dos instancias. La primera es el juez, ¿cierto? Sí, claro. El juez es en el fallo, y la segunda es el tribunal. Que el tribunal, ¿cómo se diría ahí? Refuta la sentencia que haya dictado el juez en primera instancia, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, entonces la pregunta es la siguiente. Cuando el fallador de primera instancia, que es el juez, dicta esa sentencia, pero no está de acorde a lo que se está solicitando en el proceso y pasa a la segunda instancia, que es el tribunal. Usted apela. En cualquiera de las dos instancias existe la vía de hecho. Ajá, sí. Bueno, no, ahora vamos para la segunda. En la primera instancia, cuando usted apela en primera instancia y el tribunal confirma, ¿cierto? Sigue existiendo la vía de hecho. Entonces, ¿qué le queda a usted? Presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, sala laboral. Se llama sala de casación laboral. Bueno, en ese mismo documento, en la página 451, en la parte final, que dice que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 1007 del 2003, con radicado 2343 del magistrado ponente, doctor Carlos Izada, precisó al respecto, que esto viene a las preguntas que estamos haciendo y que estamos debatiendo en el momento. Sí. Que dice textualmente, es preciso anotar que la transgresión de la ley en el concepto de aplicación indebida tiene lugar cuando entendida correctamente la norma sustantiva en sus alcances y significados se aplica a un caso no regulado por ella, que es a lo que estamos a lo que estamos preguntando. Cuando un juez de primera instancia falla mal fallado y no aplicó de acorde a lo que debía aplicar, pasa a segunda instancia, que es el tribunal. A eso es a lo que hace referencia este magistrado acá, que muchas veces los jueces no aplican los conceptos jurídicos como los debían de aplicar. ¿O estoy equivocado? Eduardo, claro, usted en la parte que usted acabó de leer, usted habló sobre aplicación indebida, ¿sí? Que es la otra causal dentro de ese primer punto, ¿cierto? Aplicación indebida de la norma. Yo le estaba explicando infracción indirecta, que es la segunda partecita, la que está en el párrafo siguiente. ¿Sí me hago entender? Entonces, la primera que yo leí se refiere a infracción indirecta cuando el juez desconoce de tajo la norma a aplicar o no le da la gana aplicarla, sí, digámoslo así, no le da la gana de aplicarla, desconoce el derecho a rajatabla, ¿sí? Aún sabiendo cuál es la solución para el caso, no lo hace. Entonces, eso lo hace ni siquiera por ignorancia, sino porque los jueces no le dio la gana. Ustedes saben, hay jueces que son caprichosos y que no les da la gana, a pesar de que
uno como abogado les haga ver ciertas situaciones, entonces ahí se configura una vía de hecho. ¿Y qué es una vía de hecho? Una vía de hecho en antioqueño es decir, yo hago lo que a mí me dé la gana porque yo mando, ¿cierto? Yo soy el fallador y yo fallo como a mí me dé la gana, por ejemplo, ¿cierto? Y hay jueces que se ensañan con una persona por alguna situación y lo ponen a voltear, ¿cierto? Entonces, no aplico esa norma, ¿por qué? Bueno, de pronto la desconoció o no le dio la gana, estamos hablando de una infracción directa, ahí ya se configura una vía de hecho. Ahora, en el que me estás explicando, Eduardo, estamos hablando de la aplicación indebida. Ahí no es que el juez le dé la gana, sino que hizo una aplicación incorrecta de la norma, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la aplicación indebida, está diciendo que la transgresión de la ley por concepto de aplicación indebida tiene lugar cuando, entendida correctamente la norma sustantiva y sus alcances, se aplica a un caso no regulado por ella, ¿cierto? Entonces está aplicando una norma para solucionar un caso que no aplica. Ahí no es que el juez sea caprichoso y no la quiera aplicar, sino que la está aplicando mal. No es la norma que aplica para solucionar ese caso. Me hago entender, Eduardo, lo que tú estás diciendo es correcto, ¿cierto? Sí, profe, pero entonces, con base a lo que estamos debatiendo usted y yo en estos momentos, referente a lo que dice el texto y de acuerdo a esa sentencia de ese magistrado, cuando el juez no aplica la norma, no aplica la ley como la debe de aplicar y como debe de ser, entonces él se sustentaría en el 230 de la Constitución Política, que dice que todos los jueces están llamados bajo el imperio de la ley o algo así, si no estoy mal. Por supuesto, claro, los jueces deben fallar bajo el imperio de la ley, pero algunos fallan mal, algunos no fallan con el imperio de la ley y ahí hablamos de una infracción indirecta o vía de hecho. Y algunos fallan mal, entonces se configura una aplicación indebida de la norma. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, totalmente. Y muchas gracias en esos dos casos, y leyendo pues la definición que trae el documento incluso, esos dos casos nos está hablando de la primer causal que es, digamos, motivo para recurrir en casación. Y nos falta una, que se llama la interpretación errónea, ¿cierto? Una es porque aplica la norma que no corresponde a la solución del caso, ¿cierto? Esa se llama aplicación indebida. La otra es porque conociendo la norma no le da la gana de solucionar el caso, habiendo la norma y hace una vía de hecho, ¿cierto? Y la tercera es por interpretación errónea, es decir, de pronto tenía buena voluntad el juez de solucionar el caso, pero hizo una interpretación que no era. Aplicó la norma, pero la aplicó mal. Dice que, palabra al más, palabra al menos, dice en la sentencia que referencia aquí de 2006, que la interpretación errónea es una modalidad de violación de la ley que demanda que el juzgador exprese un entendimiento de la norma que no corresponde a su genuino y cabal sentido. Es muy claro. Por lo que en la sentencia debe aparecer explícita la referencia al precepto que se considera mal interpretado, o al menos ser discutible que así no se haya mencionado, fue utilizado dándole una inteligencia que no corresponde a su verdadera hermenéutica. Por ello, en el ataque se debe indicar las razones, es decir, en la demanda de casación se debe indicar las razones por las cuales fue incorrectamente comprendida o cuál fue el verdadero sentido que tiene como norma jurídica. Entonces, ahí aplicó la norma, pero la interpretó mal para solucionar el caso. Por eso es importante que cuando se va a demandar en casación, hay abogados que se especializan, que llaman casacionistas, porque se especializan en identificar bien estos aspectos, ¿cierto? Entonces, ahí es importante que el que va a presentar la demanda defina bien dónde es que estuvo el error, si fue una interpretación errónea, si fue una aplicación, infracción directa o una aplicación indebida.
Entonces, ahí Eduardo, no sé, pues ya los conceptos ya quedan bien definiditos ahí, más o menos, porque obviamente esto amerita pues una implicación más amplia, pero por eso yo les sugiero que nos ayudemos con el documento. Y ahí dan muchos ejemplos, dan varios ejemplos sobre esa aplicación indebida, sobre esa infracción indirecta y sobre esa interpretación errónea. Esos 3 motivos es el primer punto que plantea para recurrir en casación. No sé si más o menos queda comprendida la cosa. Claro que sí, profe. Muchas gracias, muy amable. Sí, sí. Repito, no quiero ampliarme porque entonces ya tendríamos que hacer un estudio mucho más amplio sobre cada una de esas causales con jurisprudencia y el tema no vamos hasta allá. La idea es que entendamos que hay 3 causales y entendamos en qué consisten esas causales, que están ahí en el documento precisamente. Bueno, el otro punto es la segunda causal para recurrir en casación. Y dice precisamente el artículo 87 como segunda causal. Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Ahí nos está hablando de que hay 2 situaciones básicamente en ese segundo punto, ¿sí? Y voy a irme en el documento precisamente hasta donde menciona esa partecita. Aquí en el documento les habla de manera muy clara el error de derecho y la vía de hecho, ¿sí? El error de derecho y la vía de hecho. Bien. Resulta que, por ejemplo, se dicta una sentencia donde le dice el juez a una de las partes, usted tiene que pagar 200 millones de pesos de sanción, ¿cierto? Obviamente la persona apela aduciendo que si bien tiene que pagar, no son 200 millones de pesos, que debe ser un monto inferior. Esa apelación se va a segunda instancia, ¿sí? Digamos al tribunal. Y cuando el tribunal resuelve, la sentencia obliga que no son 200 millones, que son 300. ¿Sí me hago entender? Que son 300 millones. Estoy hablando en dinero, pero hablar muchas situaciones que no necesariamente tienen que referirse a dinero. Entonces, la persona que va a decir, no, pues, ¿cómo así? Yo apelo para que me disminuyan la pena y antes me la agravan. Yo eventualmente podré recurrir en casación haciendo ver que la sentencia no era esa y que yo no tengo por qué estoy obligado a pagar alguna situación más gravosa de la que inicialmente me decidió el juez. No sé si me hago entender con el ejemplo. Ese es uno. Y la otra es la consulta, hacer la situación o que cambie que cambie la situación o la sentencia cuando se eleva la consulta, cuando se llega a la consulta. Vamos a seguir entonces con el tema de los causales en casación. Entonces nos dice el código, en ese segundo punto dice, contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló la primera instancia. Entonces ahí les decía, si yo apelo para que me disminuyan la pena y antes en segunda instancia me la agravan, ahí eventualmente yo tendría una causal para recurrir en casación. Y la otra, o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Es decir, si yo presenté una demanda y resulta que la demanda fue totalmente desfavorable al trabajador, ¿sí? Yo como trabajador presento una demanda y resulta que la demanda falla diciendo que efectivamente yo no tengo derecho a nada, ¿sí? Recordemos que la consulta aplica cuando la sentencia es totalmente desfavorable a los intereses del trabajador. Entonces el juez de primera instancia oficiosamente
debe enviar ese fallo a segunda instancia para que lo revisen en consulta, así se llama. Pero para poder que ese fallo vaya a consultas, tiene que ser que yo no presente ninguna apelación, ¿cierto? Entonces, obviamente, el demandado quedará tranquilo porque no tiene que pagar absolutamente nada, ¿cierto? Pero cuando regresa de la consulta, dice, un momentico, aquí se falló mal. Sí hay que pagar 100 millones de pesos en favor del trabajador, ¿sí? Entonces, hay una situación sospechosa. Hay una situación sospechosa porque ¿cómo así que se falla absolviéndolo totalmente? Y luego viene la demanda de consulta o la sentencia de la consulta, me dicen que no, que tengo que pagar 100 millones de pesos. Entonces, ahí tendré que demandar o puedo demandar siempre y cuando me dé la cuantía para recurrir en casación ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Esas son los dos causales, entonces, que nos habla del recurso de casación. Y obviamente, pues ya habíamos mirado unos requisitos. Obviamente, dentro de esa demanda o recurso de casación, pues hay que presentar unos requisitos, hay que ser muy claro en la exposición, en la demanda, ser muy específico. ¿Dónde, cuándo y cómo está la infracción? Si es una infracción indebida o si es una interpretación errónea o si es una violación directa a la norma, hay que ser muy diáfano. Porque si usted presenta en casación y usted no es claro, se va a ganar una sanción pecuniaria en el planteamiento de la casación. Bueno, no sé si queda claro. Espero que ustedes hagan el esfuerzo y terminen de leer el documento respecto de lo que tiene que ver con este recurso de casación. ¿Hay preguntas adicionales? ¿Los demás compañeros? Profe, profe, a mí no me Adrián. quedó claro, o sea, tú dijiste el error de derecho y la vía de hecho y después pasaste a consulta, entonces no logré como enlazar una cosa con otra. No, es que las causales para recurrir en casación son dos. La primer causal se refiere cuando hay una aplicación indebida de la norma, ¿sí? Cuando la sentencia, mejor, es violatoria de la aplicación de la ley sustancial por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Repito, infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Esas tres hacen parte de la primer causal. Y la segunda causal dice conocer la sentencia de decisiones, ¿sí?, más gravosa de la situación que apeló la primera instancia o aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Entonces, la primera causal habla de 3 situaciones y la segunda causal habla de 2 situaciones. Una, hacer más gravosa la sentencia cuando se apeló, y 2, cuando la sentencia que se fue a consulta me cambia el sentido en favor o en contra de la parte demandante o de la parte demandante no. En este caso, en cuyo favor surte la consulta. ¿Sí me hago entender, Adriana? Ahora sí, profe. Ahí están, ahí en el 87 están las 2 causales. Léela detenidamente, que dice primera y segunda. En la primera plantea las 3 situaciones que explicamos y en la segunda plantea las 2 situaciones. La de la consulta y la que viene más gravosa cuando se apela en segunda instancia. Bueno, profe, gracias. Ok. Por eso el recurso de casación es tan especializado, ¿cierto? Repito, hay personas que hacen especializaciones solamente para presentar recurso de casación y son recursos que valen mucha plata, ¿cierto? Cuando se recurre en casación generalmente es porque hay mucha plata de por medio, ¿cierto? Entonces, ahí sí, pero cuando no justifica pues recurrir en casación. El otro recurso
El otro recurso es el recurso extraordinario de revisión. Repito, recurso extraordinario de revisión. Y ese recurso extraordinario de revisión tiene una particularidad, muchachos. Ya les voy a decir dónde está ese recurso extraordinario de revisión. Ese recurso extraordinario de revisión lo maneja más que todo el Código General del Proceso. Y también está en la Ley 712 de 2001, ¿sí? Y dice que el recurso extraordinario de revisión procede contra la sentencia ejecutoriada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, las salas de los tribunales o de los juzgados laborales del circuito en los procesos ordinarios. O sea que no procede el recurso extraordinario de revisión en procesos especiales, ¿sí? Ahora vamos a mencionar algunos procesos especiales, pero en los procesos especiales no procede el recurso extraordinario de revisión, solamente en los procesos ordinarios, ¿sí? ¿Y cuáles son las causales? Yo la voy a explicar sencillo y enseguida la leemos. Resulta que para yo recurrir en recurso extraordinario de revisión, debe haber de por medio una sanción de tipo penal o una sentencia penal. Entonces, resulta que hay una sentencia laboral, ojo, hay una sentencia laboral que me está condenando a mí a pagar 300 millones de pesos. Estoy poniendo el ejemplo. Hay una sentencia laboral que me condena a pagar 300 millones de pesos. Pero resulta que esa sentencia laboral que falló el juez laboral lo hizo porque hubo unos testigos falsos, unos testigos que fueron amañados, que fueron arreglados para que en la prueba testimonial me hicieran quedar mal y por eso me condenaron. Pero yo denuncié al abogado y a los testigos por falso testimonio. ¿Y dónde los denuncio? Penalmente. ¿Me hago entender la figura? Sí, profe. Adriana, a ver, yo le pregunto por aquí. Jennifer, ¿usted me está entendiendo, Jennifer? Cuénteme a ver, Jennifer. Juliana, Laura, Luisa, María, Marcela, Mariana, ¿sí me están entendiendo todo este cuento? Cuéntenme a ver que están calladitas y no me dicen. Por aquí me dicen por el chat que sí, profe. Bueno, espero que sí. Ok. Bueno, entonces este recurso extraordinario de revisión tiene una particularidad que en 4 casos especiales plantea que debe haber una sentencia penal de por medio, ¿cierto? Entonces, fallaron la sentencia laboral que me condena, pero esa sentencia fue dictada con falsos testimonios. Entonces yo voy ante un fiscal, hago la denuncia penal por falsedad en testimonio. Y eso es un tipo penal, ¿correcto? Otro caso, sale la sentencia laboral, pero esa sentencia fue fallada con documentos falsos. Arreglaron unos documentos para que me condenaran a mí. Entonces voy y hago la denuncia penal y denuncio a los demandantes o a quien sea por falsedad en documento privado. Y eso es un tipo penal. O resulta que me condenaron a mí, pero el juez se dejó comprar. Le ofrecieron una plática al juez y yo después me enteré que efectivamente así fue y voy y denuncio penalmente al juez, ¿cierto? Y a los del despacho que se amangualaron y denuncio penalmente al juez para que los investiguen penalmente, porque fallaron una sentencia que era a mi favor, pero la voltearon porque hubo un arreglo económico. Pues eso en Colombia no sucede, sino cada rato. Bueno, y el otro caso es que entre los abogados se pusieron de acuerdo para defraudarme, tanto mi abogado que me estaba representando como el abogado de la parte representada de la contraparte, y se juntaron entre ellos dos, incluso hablaron con el juez, me obligaron a mí a pagar una plata y eso se llama colusión. Colusión es cuando las partes se ponen de acuerdo para defraudar a una persona, ¿sí?
Entonces yo los voy a demandar por colusión, los voy a demandar penalmente, ¿sí? Entonces, cuando esa situación sucede, entonces empieza a transcurrir un curso, una demanda penal, ¿cierto? ¿Qué tiempo tengo entre el momento que sale la sentencia laboral y el momento que debe salir la sentencia penal? Tengo 5 años. 5 años. Durante esos 5 años debe darse fallo frente a esas situaciones que yo denuncié. Entonces, antes de los 5 años o a los 5 años, sale la sentencia penal diciendo, sí, efectivamente, vamos a condenar al abogado de la parte demandante y a los testigos porque se demostró que fueron comprados, fueron testimonios arreglados. Entonces sale la sentencia penal, ojo pues, la sentencia penal condenando a esas personas. Entonces yo voy a recurrir en recurso extraordinario de revisión. ¿Y cuál es la prueba mía? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la prueba reina que yo tengo para recurrir en revisión? Para que revisen la sentencia laboral. El fallo que emite el juez penal. Correcto, la donde sentencia corrobora penal. de que hubo ese tipo de falencias en el proceso laboral ordinario. Correcto. Entonces, con ese fallo de esa sentencia es la prueba reina para controvertir todo ese proceso que estuvo mal enrutado en contra del demandante. Para que revisen la sentencia laboral, por eso se llama recurso extraordinario de revisión. Por ahí me respondió Laura también, correctamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué se va a hacer? Una vez sale la sentencia penal, tengo 6 meses para recurrir presentar el recurso extraordinario de revisión. Y lo mismo ocurrirá con los demás casos que les planteé, ¿cierto? Cuando demuestro que hubo documentos falsos, o cuando demuestro que el juez se dejó comprar, o cuando demuestro que se amangualaron los abogados, incluso con el juez para defraudarme, y salió la sentencia demostrando que efectivamente así fue, que se dictó una sentencia laboral con base en unas pruebas amañadas, arregladas, para defraudarme a mí. Entonces, después de que sale la sentencia la sentencia penal, tengo 6 meses para recurrir en revisión. O 5 años desde que sale la sentencia laboral. O 5 años desde que sale la sentencia laboral. Esas causales, no sé si alguno tiene un código de estos. ¿Alguno tiene un código legis o ledger ahí? Ahí, en la página 154 menciona el artículo 31 de la ley 712/2001. Ahí están las causales, ¿sí? Esas son básicamente las causales para recurrir en casación. Repito, están artículo 31, ley 712/2001, ¿correcto? Obviamente, pues ya hay unos requisitos y dentro de esos requisitos pues está el nombre del demandante, a qué se ataca, hay que mencionar cuál sentencia se está atacando, la sentencia laboral, cuál es la sentencia que emitió el fallo en mi favor, la sentencia penal, mirar los términos, que no haya caducado la acción, ¿sí? Que no haya caducado la acción ni prescrito el derecho, así se llama. Caducidad se predica de la acción y prescripción del derecho. Caducidad se predica de la acción y prescripción del derecho. Ahí pues resumí y el documento lo explica muy bien también el tema del recurso extraordinario de revisión. Bien, preguntas. Bien, entonces, para terminar lo que tiene que ver con el recurso extraordinario, con el proceso ordinario laboral, nos falta ver el tema de la segunda instancia, ¿cierto? Ya sabemos que cuando sale la sentencia en el proceso ordinario laboral es susceptible de recursos, ¿cierto? Pues los más usuales, reposición, apelación y queja, ¿sí?
¿Qué pasa entonces en segunda instancia? Cuando yo presento un recurso de apelación, esa sentencia se va a ir a segunda instancia, ¿cierto? Es decir, va a ir a un tribunal, ¿sí? Y obviamente el tribunal, si el juez, si admiten el recurso, el tribunal fijará fecha para audiencia y en esa audiencia se pueden hacer varias cosas, ¿sí? Le voy a pedir el favor a Paulina que leamos el artículo 82 y el artículo 83 que nos habla sobre esas situaciones que pasan en segunda instancia y las vamos a explicar, por favor. Listo, profe. Artículo Sí. 82. 82, sí. Audiencia de trámite y fallo en segunda instancia. Perdón, Paulina. Aclaro que, Señor. aclaro que en segunda instancia es cuando yo presenté un recurso, ¿cierto? Cuando presenté un recurso de apelación o de queja, va a segunda instancia. Entonces aquí vamos a hablar de lo que sucede en segunda instancia. ¿Qué hace el tribunal? Bien, Paulina, continúa. Ejecutoriado el auto que admite la apelación o la consulta, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83. Ajá. En ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación. Entonces, ahí, en esa audiencia se va a escuchar si hay que practicar pruebas, pues se practican. Y se va a escuchar los alegatos del recurrente, ¿no? Bien, leamos el 83. Perdón, el segundo inciso. Sí. Cuando se trate de apelación de un auto o no haya pruebas que practicar, en la audiencia se oirán los alegatos de las partes y se resolverá el recurso. Correcto. Artículo 83. Si no hay que practicar pruebas, entonces vamos a ver las huelgas y vamos a ver lo que tiene que ver con el arbitramiento y el tribunal de arbitramiento. Son 5 aspectos o 5 procesos especiales en materia laboral que son muy sencillos de entender, no tienen mayor complicación y que prácticamente en 2 clases siguientes los podemos evacuar. Pero lo vamos a mirar de una manera tranquila y detallada porque quiero utilizar una de estas clases para realizar un taller aplicativo, pero quiero que lo hagamos en clase, en donde ustedes lo vayan desarrollando y cualquier duda me vayan preguntando y yo les voy respondiendo, ¿sí? La idea es que ese taller lo hagamos en clase virtual. Esa es la idea.